hay algunas palabras que se metieron en redacciones y hasta en nuestra casa, ¿no? De sustentabilidad, sostenibilidad, que hablamos de este tipo de cuestiones, ¿no? Que involucramos dentro, y es un poco como para ponerle palabras clave. Yo siempre digo, por un lado, pensar en el futuro, ser proyectivos. Y por otro lado, tratar de vivir en equilibrio. ¿Por qué? Porque hablamos de sustentable o sostenible, si bien no son sinónimos, pero sí tienen mucho en común. ¿De qué estamos haciendo ahora, ¿no? ¿En qué procesos? ¿Cómo nos involucramos? ¿Qué pasa en nuestra casa? ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿De qué manera lo hacemos para no comprometer los recursos de las generaciones futuras? Entonces, hablar de sostenibilidad es un poco también ser empáticos, ¿no? Ser solidarios, porque lo que estamos haciendo hoy va a repercutir, ¿no? En nuestros hijos, en nuestros nietos, y tenemos que empezar a crear un planeta un poquitito más equilibrado, ¿no? Totalmente, también desde la acción cotidiana de cada uno, pero bueno, también sabemos que a nivel macro, digo, siempre que es un poco esta cuestión, no decir, yo puedo hacer un esfuerzo bárbaro por cambiar mi estilo de vida, pero hay cuestiones políticas, hay cuestiones empresariales mucho más grandes que es necesario revisar para que realmente haya un cambio significativo. Tal cual. Yo siempre cuando me consultan esto, bueno, pero si yo lo que hago es un pequeño granito hacia la gran montaña, Total. ¿no? Entonces, como dicen ustedes, ¿tiene que haber política de fondo? Sí. ¿Tiene que haber legislaciones? Sí. ¿Tiene que haber leyes? Sí. ¿Se tienen que mover los gobiernos? Sí. ¿Se tienen que mover las empresas? Sí. Pero también la ciudadanía, ¿no? Total. Y en esto tenemos, yo siempre digo, los grandes catalizadores de estos, que son los más chicos, que son los niños, y un poco también este movimiento empieza a venir y resurgir de las nuevas generaciones, ¿no? Porque empiezan a tener otro contacto, porque empiezan a vivir y a iterar de manera diferente, ¿no? Con el ecosistema, y eso hace que se vaya, ¿no? Como corriendo esta pequeña Total. semillita, ¿no? Y empezar con pequeños cambios, y si empezamos con pequeños cambios en casa, van a ver que notamos la diferencia. Totalmente. Y también, no, perdón, como herramientas e información que, digo, nosotros somos jóvenes, pero como que no contamos tampoco con ese tipo de información que las nuevas generaciones sí. Entonces, como de partir de ahí para generar este tipo de pequeños cambios que siempre como que escuchamos, ¿no? Como desde el lugar de hacer cosas chiquitas no va a servir porque o somos pocos los que lo hacemos, pero en realidad si todos pensamos así, nunca va a haber el verdadero cambio, nunca va a estar, nunca va a suceder. Entonces, como terminar de tomar conciencia de que sí, desde lo más chiquito se puede lograr algo. Totalmente, y esta conciencia también que viene con demandas, ¿no? Que es como tan fundamental, de decir, bueno, tengo la información y a partir de acá le voy a demandar a la persona que me gobierna, a la empresa que le Total. compro estas cuestiones de demanda ciudadana, ¿no? Pero yo a lo que voy, obviamente que el cambio chiquito, esta cuestión de decir, reduzco la basura a la mitad, compostando y reciclando, ya es un montón que se está haciendo. Pero cuando uno no se ve que hay una cumbre por el cambio climático a la que llegan 200 aviones de todos los países, decís, bueno, no se podría haber hecho por Zoom de pronto para no generar tanto gas de efecto invernadero, digo, como la huella de carbono que hay huella atrás de de los carbono, eventos. perdón, gas de efecto No, es invernadero, que está perfecto lo que decís. Son, digamos, la huella de carbono es eso, es una medición de los gases de efecto invernadero. Está perfecto lo que decís. Y esto que vos estás diciendo no es menor. Ya se empieza a hablar de la huella que tiene un determinado evento, la huella que tiene la fabricación de un determinado producto. ¿Cuál es mi impacto? ¿Cuál es mi impacto negativo, ¿no? Como que se empieza a ser un poco más consciente de ciertas 100%. cuestiones. Y como decían también acá, Bernie, lo empieza a pedir la sociedad, el usuario. Hay estudios, y cada vez hay más estudios, de qué pide una persona, ¿no? Un usuario, cuando tiene que comprar un determinado producto. Y hoy en día empiezan a valorar, en primera instancia, la transparencia y el compromiso que tiene una determinada organización. Si los valores que esa organización promulga, de cierta manera, se complementan y están en pos a lo que uno, ¿no? Piensa y persigue. Entonces, las decisiones de compra, antes hablábamos, ¿no? Yo también cuando se lo
los explico a mis alumnos, de un marketing 1.0, 100% orientado a el producto viene a solucionar una necesidad puntual, como el producto en sí. Bueno, eso hoy en día la realidad es que evolucionó, yo diría hasta revolucionó. Claro. ¿Por qué? Porque empezamos a ver no solamente la necesidad que me cubre, sino cómo cubre esa necesidad. Claro. Y si tengo que elegir entre un emprendedor que sabemos que hace las cosas bien, que cuida todo su proceso, que no mitiga y que está teniendo un equilibrio con el medio ambiente, seguramente la persona opte por comprar ese producto. Claro. Como qué costo cubre la necesidad. Tal cual. Totalmente. Totalmente, bueno, esta cuestión de las marcas que cuidan el proceso de producción, que muchas veces son más caras, obviamente porque es mucho más barato importar desde países donde se fabrica de forma más barata, con mano de obra más barata, en serie, que decir, bueno, produzco local, cuido el algodón, cuido el proceso de producción, pero se valora mucho últimamente, ¿no? Cuando se ponen estas cosas sobre la mesa, decir, tengo un jean confeccionado de una manera empática con el mundo, por decirlo de alguna manera, y no esta cuestión de comprar por comprar ropa que después se tira cuando sobra, ¿no? Este tema. Esto que hablas vos se denomina consumo responsable y lo podríamos, digamos, definir por dos cuestiones. Una, por esto que decís vos, ¿no? Bueno, en este jean que estoy utilizando, ¿cuánto se consumió? ¿Está hecho con algodón reciclado? Sí, no. ¿Cómo fue el proceso de producción? Y por otro lado, esto que decíamos, bueno, ¿es necesario tener 5 jeans negros o por ahí con 2 jeans negros me alcanzan y después se lo doy a alguien o se lo doy a una prima o una vecina que por ahí yo ya no lo uso más o porque cambié de talle, ¿no? Y tratar de esto, ¿no? De consumir un poquitito más responsable y no digo no darse un gusto ni mucho menos, ¿no? Sino realmente ser un poquitito más consciente de qué estoy consumiendo y cómo lo estoy consumiendo. Sí, y tampoco por ahí ir como al otro extremo, ¿viste? Porque primero que no va a suceder un día para el otro porque es algo que se va construyendo claramente. Entonces como tampoco es como enloquecerse a full o estar ahí metido como diciendo, bueno, no, este jean no porque tal. Bueno, como ir viéndolo, ir construyendo un poco también ese pensamiento y este consumo responsable, porque no va a ser de un día para el otro. No, y las marcas a esto también lo empiezan a ver. Cuando Bernie decía, bueno, no, sí, por ahí sale un poquitito más. Las personas están dispuestas a invertir un poquitito más para ganar en ese valor agregado que le está dando un producto o un servicio que sabemos que se hace de manera transparente, de manera responsable y no contemplando un triple impacto, teniendo a las personas en el centro, en equilibrio con el medio ambiente, y que no significa que están dejando de ganar dinero, ¿no? Sino que ganan dinero de una manera más empática, más consciente. Totalmente. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en Argentina, de empresas que por ahí así, a grandes rasgos, que hayan hecho un cambio. Sí, mira, hay empresas que nacen siendo ya de triple impacto. Uno de los grandes ejemplos y de las precursoras y que sale mucho en los ejemplos es una empresa mendocina. En Mendoza hay un ecosistema bastante interesante en lo que respecta a sostenibilidad, que son calzados, zapatillas hechas por un lado, con todo lo que respecta a neumáticos que los vuelven a traer en el sistema y los utilizan como suelas. Y no solamente que es una empresa de la economía circular. ¿Por qué hablamos de la economía circular? Porque algo que es de un solo uso, que en otro momento o quedan o tiradas al lado de la gomería o al lado de la ruta, vuelven al sistema, dan una oportunidad de trabajo, sino que también emplea a personas en situación desfavorable que de otra manera posiblemente no ingresan al sistema laboral si no fuese por alguna organización o por alguna entidad que de cierta manera tiene, ¿no?, el factor social centrado dentro de un poco, ¿no?, de su sangre organizacional. Ese es uno de los grandes ejemplos que los vieron, y de hecho ellos dicen, nuestras zapatillas son basura y nosotros estamos orgullosos de que sean basura, ¿no?, porque a partir de toda esa basura, que son en este caso los neumáticos, y después a su vez hacen una optimización en las telas, en el teñido, en el agua que utilizan, como toda una cadena de valor se gestiona, ¿no?, esto, empleando a personas, ¿no?, y reduciendo un montón de materia prima, ¿no?, que de otra manera sería mucho más nocivo una construcción en este caso, de un calzado. Totalmente. ¿Qué, si nos ponemos a pensar así en términos locales, qué podría ser un comercio, qué podría ser un negocio, una empresa de 9 de julio para
ser más sostenible? Bueno, un montón de cosas. Como decíamos hoy al inicio, lo importante es arrancar y empezar a ver yo siempre lo que digo es, bueno, armemos un gran afiche o digo, si estamos online, armemos una gran estructura de cuáles son todos nuestros procesos. Si tenemos un proceso de fabricación, desde que ingresa una materia prima, cómo ingresa una materia prima, qué es la materia prima, después cómo es el proceso de fabricación, cómo es el transporte, cómo es el almacenamiento de ese proceso de fabricación y después cómo llega al consumidor. Y les aseguro que si nos tomamos unos días para analizar todo ese proceso, hay un montón de cosas para hacer. En primera instancia, esto que decíamos, hay un circuito optimizado, ¿no? Cuando decía, llegan a la COP26 en 1000 aviones, bueno, estoy haciendo eso en mi empresa, ¿cómo lo estoy haciendo? Voy y vengo por el mismo recorrido 1000 veces, gestionando excedente de combustible, invadiendo, digamos, en una nube de combustión al ecosistema. Bueno, ¿cómo puedo reducir eso? En mis procesos de fabricación, ¿a quién le estoy comprando la materia prima? ¿Se la estoy comprando a China, como decían, que posiblemente sea más económica, o estoy optando por una economía local, por una economía nacional que se queda dentro del país y sabemos que sus procesos son menos nocivos muchas veces que un gran producto a escala, ¿no? Y después ya en una instancia más de cómo le llega al usuario, ¿no? Muchas veces uno dice, no, es un producto sustentable y me llega envuelto en 5 papelitos de plástico con los globitos para reventar, otra caja arriba de cartón y azul. Entonces estamos diciendo, ¿esto qué tiene de esta sostenible, agenda ¿no? hecha con papel reciclado? La teoría está es muy envuelta. linda, pero a la hora de la práctica... Entonces, esto, ¿no? Tratemos de optimizar el packaging. A ver, hay determinados productos que necesitan un packaging diferente porque o es posible que se rompa, o muchas veces tiene que viajar lejísimos y bueno, ahí se justifica. Pero si estoy llevándole un producto acá a 20 cuadras, la realidad es que podemos optimizar el packaging. Total. Y cambiar esto que decíamos, bueno, empezar a hacer un packaging más sustentable. ¿Qué puedo traer del sistema? Lo estoy haciendo con cartón reciclado, estoy utilizando plástico reciclado, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué hace ese usuario con eso que le llega, ¿no? Porque después vos cuando te llega todo eso a tu casa y lo tirás al tacho, Sí. porque ya solamente abriendo ese producto se te llenó la bolsa, ¿no? Entonces, empezar a trabajar un poquitito desde ese lado, ¿no? En cada proceso hay algo para optimizar, ¿no? Y yo siempre digo cuando me consultan, bueno, en casa, ¿cómo arrancamos o qué hacemos? Digo, bueno, pensemos en las 3 R's, ¿no? La primera R de reducir. Bueno, ¿qué puedo reducir dentro de mis consumos de mi casa, ¿no? ¿Qué es lo que estoy consumiendo como excedente y podía intercambiarlo o consumirlo de otra manera, ¿no? Después, reusar. Tratar de sacar el plástico de un solo uso. Si todos los días sabemos que a la mañana o a mitad de mañana nos da sed, bueno, traigamos una botellita y tratemos de ir al kiosco a comprar a cada rato una botellita, claro, ¿no? Tratemos como de eso, de optimizar en pequeños hábitos. Imagínense eso a una escala de una empresa que tiene X cantidad de empleados y que todos empiezan a cambiar su hábito, ¿no? Y en última instancia, la última R del reciclar, ¿no? Bueno, ¿qué de todos los consumos que tengo, insisto, no solamente en mi casa, sino en el colegio, en la empresa, en el lugar donde yo interacciono, qué podemos reciclar? Bueno, estoy haciendo la separación de orgánico, de no orgánico, lo hago, no lo hago, cómo, tengo los tachos diferenciados en mi casa, tengo esos tachos en mi lugar de trabajo, como decía, informémonos, si no los tenemos, pidámoslo y que se empiece a reciclar, ¿no? Y que empecemos a separar y concientizar para qué es importante. Totalmente. Así que bueno, tarea para la casa. Más para clara la empresa. imposible. Un montón de data nos trajo Virginia Maineri para repensar nuestros hábitos, para repensar lo que compramos, cuánto compramos, si lo necesitamos, bueno, todo eso y no va a ser la última vez que vas a estar en la mesa de bien de mañana. Y a no desanimarse, porque muchas veces hay tanta información y decimos, bueno, no, yo al final desde mi casa, ¿qué puedo hacer? Y no hay que desanimarse, hay que aunque sea animarse a pequeños cambios y hacer el contagio, ¿no? Bueno, mira, yo lo empecé a hacer en casa, ir, contarlo, estoy haciendo esto, lo uso para tal cosa, ¿no? Y empezar como a invadir de esos pequeños cambios.